Calaverita, desde que el último presidente franquista, Carlos Arias Navarro, afirmase ante las cámaras de televisión española aquella mítica y lapidaria frase de españoles, Franco ha muerto, en este país hemos sufrido en los últimos 45 años una transformación que ha sido la más revolucionaria en toda la historia de España. Muchos han sido los políticos que se han apuntado a ese carro. Sin ir más lejos, en los primeros gobiernos del PSOE, a principios de la década de 1980, el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, dijo que en este país iba a haber una serie de reformas que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió. Y creo que fue en el segundo gobierno de José María Aznar como presidente del gobierno, afirmó aquello de que España va bien. La verdad es que me gustaría hablaros en este vídeo de todas estas transformaciones que hemos sufrido en el país conocido como la piel de toro en todos estos últimos años. Es decir, en los últimos 25 años del siglo XX y en estos primeros 20 del siglo XXI. Y recuerda que yo soy Jorge Caneja y bienvenidos a mi canal. Aunque esta historia, sobre todo al principio, parecía que iba a desmoronarse porque en los primeros años de nuestra recién estrenada democracia, aquello que se conoce históricamente como la transición democrática, que va desde la muerte de Franco, y algunos historiadores sitúan con las primeras elecciones democráticas y otros con la intentona golpista del 23F, pues eso, mucha gente en el ambiente flotaba pues que aquella recién estrenada democracia se podía venir al traste, bien fuese porque hubiese una nueva guerra civil o un nuevo golpe de Estado, como ocurrió en la fecha que os acabo de señalar, aunque afortunadamente aquel golpe de Estado se vio frustrado, sobre todo por la intervención del exmonarca Juan Carlos I en lo que se ha conocido como la noche de los transistores. Pero para los que sois más jóvenes hay cosas que a vosotros a lo mejor ni os acordáis o resultan que os estamos hablando en chino. Por ejemplo, en aquella época en España teníamos otra moneda que era conocida como la peseta. Cuando los varones cumplíamos 18 años, pues estábamos obligados a cumplir con nuestro país y era obligatorio pues el alistarse a filas. Es decir, el pasar, pues según la época en la que estuvieses, una serie de meses o una serie de años en el ejército de forma obligatoria. Y una de las cosas más habituales que nos sucedían era levantarnos muchos de los días por la mañana escuchando que habíamos sufrido un atentado, ya fuese de la banda Grapo o de la banda terrorista ETA. Una de las cosas que más llaman la atención es que al final de la dictadura y al principio de la recién estrenada democracia, una mujer, por ejemplo, no podía abrirse una cuenta en el banco o podía sacarse el pasaporte. Tenía que pedírselo si estaba soltera a su padre o si estaba casada tenía que pedirle el permiso a su marido. Afortunadamente, todas estas barreras han sido pues ya rotas y la mujer se encuentra pues con mucha autonomía. Me gustaría afirmar en este vídeo que se encuentra a la misma altura que el varón, que nosotros los hombres, pero desgraciadamente todavía quedan muchas cosas por hacer en cuestiones de igualdad y a mí me gustaría, pues eso, que ya que me gusta la historia y que he estudiado historia, me gustaría poder ver toda esa transformación y ver cómo se equiparan en todos los niveles profesionales, laborales, personales, la vida del hombre con la de la mujer. En todo este tiempo hemos avanzado mucho en derechos sociales. Era muy fácil porque salíamos de una dictadura que era nacional católica y olía a naftalina. La primera de estas leyes fue la aprobada en el año 1981 por la UCD, conocida como la Ley del Divorcio, que levantó muchas ampollas y mucha polémica en aquella época. La siguiente fue aprobada en 1985 por un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que era la conocida Ley de Plazos del Aborto. Ya nos plantamos en pleno siglo XXI con un gobierno también socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se aprueba la ley del matrimonio de personas del mismo sexo y se vuelve a aprobar otra ley del aborto mucho más garantista y mejor que la que se había aprobado en 1985.
Aún así, nos quedan muchos retos en cuanto a derechos sociales, como puede ser lo que se viene a llamar una ley de muerte digna, que no es otra cosa que legalizar la eutanasia. Pero también ha habido muchos cambios en cosas mucho más mundanas. Por ejemplo, ahora estamos cansados de hacernos cantidad de selfies y antiguamente tenías que tener para hacerlos una cámara de fotos y comprarte un carrete, bien fuese en color o en blanco y negro, en el que solías hacer unas 24 o 36 fotos. Aparte, no podías hacer como ahora, que la visualización es inmediata. Antiguamente tenías que ir a una tienda de fotografía a revelarlo. ¿Y quién no se acuerda, por ejemplo, de tener en el teléfono fijo de casa llamadas continuamente? Porque era habitual, no es como ahora, que ahora tenemos el teléfono móvil y con todas las aplicaciones de mensajería que hay es mucho más fácil quedar. ¿Y dónde han quedado esas cabinas de teléfono que cuando no podías llamar desde casa o estabas en un sitio en el que no tenían teléfono en esa casa, tenías que salir a la calle a buscarte la vida para poder hablar con la gente que querías? Antes, una máquina de escribir era fundamental en cualquier oficina. Y aparte de hacer informes, memorándums y este tipo de parafernalia de oficina o de empresa, muchas de las veces se empleaban las máquinas de escribir para redactar cartas. La verdad es que el ordenador nos ha evitado esas cosas, la de escribir los memorándums, etcétera, porque ya tenemos en el propio ordenador una memoria para albergar todo eso, y encima el tema de las cartas pues ha quedado obsoleto, porque desde que tenemos los emails, estas han pasado a mejor vida. A las cartas me refiero. Otra de las cosas que ha cambiado en todo este tiempo son los automóviles y la seguridad vial. Sin ir más lejos, al final de la dictadura se producían 3 veces más accidentes que en la actualidad. Los cinturones de los vehículos no eran obligatorios y no había cinturones de seguridad en la parte trasera de los vehículos. No existían las sillitas para bebés, tan comunes en la actualidad. Y si cogiésemos una persona de aquella época y la trajésemos al año 2020, alucinaría al comprobar que los vehículos, y hay algunos que son eléctricos, otros de pila de hidrógeno, y sobre todo se vería alucinado al comprobar que hay vehículos autónomos, es decir, que nadie los conduce. Otra de las cosas que ha cambiado habitualmente es la relación que tenemos con la ropa o con la moda. Ahora consumimos cada vez más volumen de ropa, tenemos los armarios más llenos, es una ropa más barata y podemos decir prácticamente que es una ropa de usar y tirar. Sin embargo, al final de la dictadura y durante todo el final del siglo XX, pues era mucho más raro esta forma de consumir moda. Sin ir más lejos, la ropa era mucho más cara, era de muchísima mejor calidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de heredar cosas de mis tíos, mis hermanos heredaban cosas que yo tenía, cosa que ahora no pasa en la actualidad. Durante aquellos años, la verdad es que no nos preocupamos ni por la naturaleza ni por el medio ambiente. Y con los años hemos ido adquiriendo una conciencia verde que nos hace que nos replanteemos qué tipo de productos comprar para perjudicar en la menor medida de lo posible a nuestro medio ambiente. Otra de las cosas que a lo mejor a los que sois más pequeños pues os cuesta asimilar y que yo me fijo cuando veo alguna película antigua, es que, por ejemplo, hasta el año 2005 que se aplica la ley antitabaco en España, era de lo más habitual que todo el mundo fumase en cualquier lugar, ya fuese en su puesto de trabajo, en las aulas de los institutos, de las universidades, en los transportes públicos, ya fuese el autobús, el metro e incluso en los aviones. Desde que entró en vigor en ese año esa ley, se ha hecho imposible fumar en cualquier espacio que no sea la propia casa de uno o la propia calle. Para acabar, me gustaría destacar el cambio que se ha producido en la televisión, en el sector audiovisual, pero este cambio no solo ha sido en España, ha sido a nivel global. Al final de la dictadura, en el año 1975, en España solo existen 2 cadenas de televisión públicas, la 1 y la 2. Con el tiempo se van incorporando el resto de cadenas privadas. Y no será hasta la llegada
del nuevo milenio, con la revolución que supone Internet, cuando los contenidos audiovisuales se disparen, tanto en creatividad, en difusión y sobre todo en los soportes en donde los podemos ver. Nunca nadie podría imaginar durante el siglo XX que a través de un teléfono móvil podríamos llegar a ver la televisión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no conocías mi canal, suscríbete, dale a like, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente vídeo, calaverita. ¡Adiós!